a Luis Ángel. Bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta charla sobre historia de México, pero bueno, esta vez con su edición de Historia Universal. Para ello, el día de hoy tenemos como invitado a Ricardo Nieto. A continuación lo voy a presentar antes de darle la palabra. Es estudiante de séptimo semestre de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene intereses particulares en la historia de México, desde los movimientos de independencia hasta Revolución Mexicana. Básicamente, gran parte del siglo XIX, mexicano y un poco del siglo XX. También trabaja movimientos nazis en América del Sur. Estos movimientos que, bueno, se expandieron por territorios americanos y que hasta la fecha, pues todavía hay algunos vestigios culturales. Además de esto, también se tiene un interés en la educación, en el aspecto de enseñanza de la historia, en el aspecto de divulgación de la historia. Esto sin mencionar que nos ha acompañado en múltiples ocasiones en este proyecto de charlas sobre historia de México, que pertenece al programa Pilares del Gobierno de la Ciudad. Pues bueno, Ricardo, bienvenido, te doy la palabra. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Me avisas cuando ya se vean las diapositivas. ¿Todavía no se ven? No. O yo no las tengo todavía. Aquí ya aparecen los demás, ¿tampoco las ven? Sí se ve. Luis Ángel dice que sí se ve. A ver, cambia el modo de presentación en tu dispositivo, Ricardo. A lo mejor tienes Yo sí anclado. Lo veo, ¿eh? Sí, a lo mejor tienes anclado una pantalla en especial en tu dispositivo y por eso no puedes ver las diapositivas. Ok. Bueno, igual puedo ir empezando. Ok. Vale. Primero que nada, pues decir que muchas veces se habla de los movimientos nazis en América de una manera un tanto superficial. Todos conocemos esta serie de History Channel que habla de los nazis, de la parte más esotérica, que querían encontrar cosas muy del estilo mítico, religioso, pero casi no se toca temas de América del Sur en cuanto a los movimientos nazis aquí mismo. La segunda diapositiva, por favor. Primero que nada, ¿cómo influyeron Nietzsche y el Papa Pío XII en la creación de una red de espionaje nazi y cómo esta red fue base para gobiernos futuros? La siguiente, por favor. Bueno, Friedrich Nietzsche fue un importante filósofo que... Perdón. El importante filósofo que fue parte de la historia del arte, la historia de la estética, un poco también estuvo en la religión y tuvo una hermana. Esta hermana se llamaba Elizabeth Nietzsche. Ella, a su vez, se casó con Bernard Forster. Forster era un personaje, digamos, menor, que era profesor
y también estaba un poco en el ámbito de la filosofía. A través de la relación que tuvo Forster con Nietzsche, conoció a Richard Wagner. Wagner era, de hecho, el que era conocido como el músico de los nazis. Le llegó a hacer óperas a Hitler, llegó a tener una buena relación con Hitler, y por lo mismo era muy del estilo antisemita. Bernard Forster, con estas ideas antisemitas y de pureza racial, fue a hacer una colonia alemana, la primera colonia alemana en América. Esta fue fundada en 1886 y la hizo llamar Nueva Germania, un poblado que hasta hoy en día está ahí, tiene población. Claro, ya no tiene las mismas ideas de pureza racial. Ya hoy en día puedes encontrar personas de cualquier tipo ahí. Esta colonia, si bien fue creada con, digamos, una cierta intención de pureza y con la intención de crear ahí una comunidad cada vez más grande, eh, al principio fueron 14 familias alemanas, pero después fue en decadencia por cuestiones del clima, porque no se conocía el lugar, las familias no tenían como muy entendido qué es lo que se podía hacer con las tierras ahí. Y se dice que en 1889 Forster se suicida por este gran fracaso. Lo que es cierto es que muere, pero se dice que se suicidó. La siguiente, por favor. Esta colonia alemana se encuentra ahí donde la ven, muy al centro de Paraguay. La hermana de Nietzsche, Elizabeth Nietzsche, después de la muerte de Bernard Forster, se tuvo que dedicar a atender los asuntos de la colonia, regresar constantemente a Alemania, ir de un lado al otro. En 1900, el año 1900, Nietzsche muere y Elizabeth queda a cargo la, de la colonia y también a cargo del archivo de documentos de Nietzsche. Varios académicos más actuales afirman que Elizabeth no nada más revolvió, digamos, de cierta manera las palabras de Nietzsche, sino que incluso creó ciertos escritos aprovechando de la popularidad de Nietzsche para difundir estas ideas de la pureza racial. Tanto así que Nietzsche fue leído no solo por alemanes en la Primera Guerra Mundial, sino también por Hitler. Hitler, de hecho, conocía a la hermana de Elizabeth Nietzsche. ¿Me puedes regresar tantito al anterior, por favor? Llegaron a tener una cierta relación. Elizabeth se afilió al partido nazi y el año de la muerte de Elizabeth, 1936, Hitler acudió a su funeral, de hecho. Esta foto que vemos es de Hitler en el velorio de Elizabeth. Ahora sí, la que sigue. ¿Quieres que ponga la de la colonia alemana o la siguiente de la colonia? La siguiente. Ok. La de Wilhelm Canaris. Esa misma. Perfecto. Un año después de la fundación de esta colonia alemana, Nueva Germania, nace Wilhelm Canaris. Wilhelm Canaris fue un alemán que se afilió se metió en la Marina Imperial Alemana para la Primera Guerra Mundial. A los 18 años entró a la tripulación del crucero Dresden. Este mismo crucero, en julio de 1914, llega a costas de Veracruz. Esto para el traslado de diplomáticos alemanes y también, de hecho, para ayudar a Victoriano Huerta en su exilio. Este barco, el Dresden, llevó a Victoriano Huerta a
la isla de Jamaica, en Kingston, donde haría su primer parada para después continuar a Madrid. El Dresden también continuó su recorrido hacia las costas de Chile, al sur de América, en lo que se conoce como la Batalla de Coronel. Esta fue una batalla entre el bando de Inglaterra y fuerzas alemanas, en el que los alemanes fueron derrotados. Ah, la tripulación del Dresden termina por hacer explotar su barco y por tratar de huir. Varios huyeron, otros fueron arrestados, pero por las medidas un tanto permisivas de las autoridades chilenas, lograron escapar varios más. Estos se fueron a Osorno, a distintas ciudades chilenas, y un tiempo ahí se perdieron. Fue ahí donde Canaris, gracias a su buen uso del español, logró, digamos, camuflarse. En 1915 sale de Chile, se reincorpora a la Marina Imperial Alemana y le asignan distintas tareas, llega a España para espionaje, sube de puesto hasta llegar a ser el jefe de la Abwehr. La Abwehr es, digamos, el órgano de inteligencia alemana de ese entonces. En 1935. Siendo él amigo de... Disculpa, Ricardo, tu audio se está escuchando como muy sucio. Si quieres, intenta salir y volver a entrar, porfa. Ahorita reanudamos la sesión. A ver, Ricardo, habla. No, no te escucho. A ver, vuelve a hablar. No, bueno, yo no te escucho. No sé si los demás sí lo escuchan. No, no se No, escucha. no, no te escuchas. A ver, cierra el audio y vuélvelo a prender. Mm, a ver, Ricardo, no, no te escucho. ¿Qué navegador está? Si no ocupa otro navegador, es lo que dice aquí Luis Ángel. Puede ser por algo así. No, no te escucho. Estamos teniendo algo técnicas. Ahorita esperemos a que se vuelva a conectar nuestro expositor. Ok, déjenle digo por mensaje. Mm, a ver, ahorita ya le mandé mensaje. Esperemos que pueda. Sí, es lo que justamente lo que le dije, que de preferencia ocupe Chrome. A ver ahorita qué nos dice.
Mientras tanto, pues igual los invito a que vayan pensando en qué preguntas les gustaría hacerle al expositor, algún punto que haya quedado muy en el aire que gustan que explique, cualquier cosa, pues ya sea que planteen su pregunta en el chat o bien pidan la palabra levantando la mano aquí en este en su videoconferencia hay una opción que dice levantar mano y pues ya pueden levantar la mano y yo les daré la palabra para que puedan participar en su respectivo momento. Mientras tanto, pues vamos a esperar a que regrese nuestro expositor. A ver, Ricardo, habla para ver si ahora sí te escuchamos. Creo que Ricardo está teniendo problemas técnicos y parece que no los puede solucionar. Mm, a ver, Ricardo, ¿reiniciaste tu computadora o solamente cambiaste de navegador? Sí, porque si no lo que puedes hacer, te digo que si no lo que puedes hacer es reiniciar la computadora o cámbiate de dispositivo, no sé si te puedes conectar desde algún otro dispositivo que te puedan prestar, desde un celular, no sé. Bueno, esperemos que ahorita pueda resolver los problemas de conexión. Si no, pues ya estaremos buscando otra solución, pero vamos a tener un poquito de paciencia. Una disculpa, son cuestiones que pasan aquí en vivo, más porque el internet hoy en día está muy mal, por lo mismo de que mucha gente se conecta al mismo tiempo para trabajar de esta manera. Entonces, pues vamos a tener un poco de paciencia.
A ver, Ricardo, activa tu micrófono. Lo tienes apagado. ¿Se me escucha? Ah, sí, sí te escuchamos. Ok. Bueno, primero que nada, una disculpa por las fallas. Voy a continuar en qué fue lo último que me quedé o lo Nos, último que se nos tocó. quedamos en la diapositiva de Wilhelm Canaris. Estabas hablando sobre él. Ok, bueno, rápidamente vamos a pasar a esa. Eh, Fue un soldado alemán que se unió a la Marina Imperial Alemana, llegó a las costas de Veracruz el traslado de diplomáticos alemanes y también a el traslado de Victoriano Huerta. Después de eso llegó a la batalla de Coronel en las costas chilenas. En esta batalla fue ingleses contra alemanes, en donde la tripulación del Dresden, el crucero en el que iba como tripulante Canaris, fue, bueno, lo explotaron, lo hicieron explotar. Llegaron después a ser arrestados algunos, pero por las medidas permisivas de algunas autoridades chilenas, lograron escapar, algunos a Osorno, y que es una ciudad donde de hecho hay gran población alemana. Después de eso, en 1915, de nuevo huyó, esta vez regresó a Alemania, se volvió a unir a las fuerzas alemanas de la Marina, lo mandaron en misiones de espionaje a España, por ejemplo, por su buen uso del español, y fue escalando lugares hasta llegar a ser el jefe de la ABER. La ABER, que es algo así como un órgano de inteligencia alemán, creado en 1900, perdón, creado a partir de las SS, y se hizo el jefe de la ABER en 1935. Eh, la siguiente, por favor. A partir de que él sube como jefe de la ABER, el mismo Hitler le manda a hacer una red de espionaje. Esta red de espionaje tendría que ser en América del Sur y, bueno, extenderse por toda América. Principalmente estuvo en países como Argentina, Chile y Brasil. También estuvo una gran parte de la red en México, pero tuvo más efecto en los países de América del Sur por las comunidades alemanas que existían ahí. Estas comunidades alemanas vivían un tanto aisladas por los hechos de la Primera Guerra Mundial. Eh, en estas comunidades se infiltraron distintos espías primero para ordenar que se tuviera que hacer primero un juramento de lealtad al Tercer Reich y a Hitler. También se tonaba el himno nacional de Alemania con la svástica y con el saludo nazi. Eh, Además de eso, en estas mismas comunidades se reclutaban a, digamos, soldados jóvenes que en caso de que Alemania entrara en guerra con algún país de América del Sur, pudiera, digamos, atacar desde adentro, sabotear desde adentro. Ellos mismos los reclutaban, los entrenaban en estas comunidades alemanas. Eh, también, perdón, también existía el financiamiento a empresas, la creación y financiamiento de empresas. ¿Esto para qué? Para hacer una especie de complot hacia los judíos, como se hizo en Alemania, y también para poder infiltrar ahí mismo a los espías. Eh, se, Se tenía la idea de que si se hacían y si se financiaban estas empresas, se podía camuflar, por así decirlo más, esta red de espías.
También se financiaron periódicos, revistas, diarios, etcétera. Eh, uno de los más, dos de los más activos en propaganda pro-nazi eran el Deutsche La Plata Zeitung y La Razón. Incluso llegaron espías nazis y dirigentes nazis en América a escribir algunas columnas en estos periódicos. Y bueno, lo hacían con un seudónimo, pero de hecho La Razón, que era el más abiertamente pro-nazi, llegó a exponer un pequeño mensaje de Hitler que decía que era un saludo a los alemanes en América, y él mismo lo firmaba. Eh, Todos estos poco a poco fueron cambiando de bando, por así decirlo, a estar en contra de Alemania, incluso La Razón, pero La Razón fue de hecho el menos convencido, por así decirlo, y el que más se tardó. La siguiente, por favor. Además de las operaciones de espionaje en América, que de hecho también implicaban diplomáticos, no nada más alemanes, sino también nacionales de esos países, existían operaciones de la ANNRB. La ANNRB, de hecho, sí es algo que se menciona en History Channel, pero aquí no voy a hablarles de alienígenas, aquí les voy a hablar un poco de las operaciones que hicieron en América. La NNRB es una sociedad para la investigación de la herencia ancestral alemana. Esta idea de la pureza alemana que viene desde los arios, que Hitler intentaba como legitimar de cualquier forma, cualquier cosa que fuera a decir que los arios existieron y eran una buena sociedad, a él le servía. Asimismo, este órgano es una división de la CSS, de hecho. Eh, mm, bueno, la que sigue, por favor. Esta organización de la NNRB llegó a financiar distintas investigaciones y expediciones. Las investigaciones, entre las más destacadas, está la de Johansen Schauble. Este hombre, de hecho, es el que fue como el maestro de Joseph Mengele. Mengele, que era el ángel de la muerte, el hombre que hacía experimentos en los campos de concentración de Auschwitz. Este doctor hizo investigaciones en Chile, me parece, en Chile. Hizo su tesis doctoral, que eran estudios sobre el crecimiento de niños bastardos en Concepción. Esta idea de la pureza racial también se usaba aquí en estas investigaciones para demostrar no solo la pureza racial de los alemanes, sino la impureza de otras razas. Asimismo, eh, la, la tesis doctoral también de Rita Hauschild, fue acerca de la bastardización en el cruce de indígenas negroides y chinos en Venezuela y Trinidad. Estas investigaciones, las dos fueron financiadas con eh, el presupuesto de la ANNRB. Además, también se hicieron expediciones a la Antártida, en el territorio de Noruega, por ejemplo, donde cartografiaron cada centímetro del territorio, pero no encontraron nada que les ayudara. Claro que sí, eh, también encontraron muchas especies de focas, de pingüinos, pero nada que les ayudara a demostrar los antecedentes arios. Una expedición igual de grande se hizo en Argentina en búsqueda del Santo Grial. Esto porque, según investigadores de la NNRB, encontraron que en escritos antiguos se decía que se había llevado ahí el Santo Grial. Fueron con clavadoras, con buzos, con muchísima gente, pero de igual manera no encontraron nada. La que sigue, por favor.
Una de las investigaciones que también fue muy importante y de hecho iba a ser como la más importante de todas que haya hecho Annenberg en América fue la de Edmund Keys. Keys hizo una expedición en 1928, él solo, a un lugar llamado Tiwanaku. Ahí unos, digamos, vestigios de una cultura que existió ahí. Según él, en una de las escaleras estaba eh, esculpido, por así decirlo, un busto, un busto que tenía rasgos arios. Por supuesto, era una mala interpretación de los vestigios. Eh, Esto le interesó de sobremanera a Hitler y a la NRB, tanto así que se planeaba hacer una expedición igual de grande que la de Argentina y la de la Antártida, con buzos para poder hacer investigación en el lago Titicaca, que tiene muy cerca, también con excavadoras, con arqueólogos, etcétera, pero esta no se llevó a cabo porque estaba planeada para hacer en 1939, pero lo que ocurrió fue que, eh, bueno, empezó la guerra. Literalmente se le ocurrió de repente a Hitler invadir Polonia y ya no se pudo hacer esta expedición y se quedó, digamos, en el aire. Los resultados de esta expedición de 1928 le interesaron a Jacques de Mailloux. Es un académico, historiador francés que hizo expediciones, bueno, tres expediciones entre 1971 y 1977, de las cuales no solo dio por resultado que sí eran vestigios de los arios, sino que metió la leyenda del Santo Grial y afirma en distintos libros que los vikingos llevaron el Santo Grial hasta ahí, hasta Tiwanaku. La siguiente, por favor. Este es un mapa de dónde está Tiwanaku. Está entre Perú y Bolivia, muy cerca del lago Titicaca, de hecho. La siguiente, por favor. Estas son algunas de las reuniones nazis que se hicieron en América. Aquí podemos ver una serie de personas haciendo el saludo nazi, enfrente la esvástica y a un lado la bandera de Chile. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una reunión nazi en América. Esta fue en Nueva York, en Estados Unidos. La siguiente. Este es el Madison Square Garden, también en Estados Unidos. Una de las más grandes reuniones nazis. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una de las reuniones que se llevó a cabo en el Luna Park. Ahí vemos banderas nazis y lo que se ve como banderas blancas en realidad es la bandera de Argentina, solamente que como es en blanco y negro, pues no lo podemos apreciar bien. La siguiente, por favor. En el Luna Park se llevó a cabo esta reunión que fue la más grande de América, la reunión más grande de nazis en América. Podemos ver claramente la esvástica ahí al fondo en grande. La siguiente, por favor. Dentro de los movimientos nazis en América existió lo que fue el Movimiento Nacional Socialista Chileno. Este fue un partido político más como con un corte nacionalista, no tanto como los alemanes. De hecho, el, el miembro fundador, Jorge von Marés, fue el primero en decir que no eran como los nazis en Alemania. Tanto así que se escribe su nombre con S y no con Z. Esa fue una de las formas que tuvo para intentar diferenciar el movimiento, pero en realidad tenía mucho del nazismo. Eh, la, digamos, la vestimenta que utilizaban los líderes era muy parecida y de hecho también hacían el saludo nazi. Este partido chileno eh, participó en elecciones, tuvo un poco más de 14,000 votos a nivel nacional, pero
con estos 14.000 solamente consiguió algunas, digamos, como diputados regionales y 3 lugares en el Parlamento chileno. Esto fue un gran fracaso para Bon Marés, que lo describían como alguien un tanto ególatra. Y para las elecciones presidenciales decide apoyar a el único candidato de derecha, que es Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez fue presidente de Chile en el periodo de 1927 al 31. Fue en un principio muy buen presidente, pero después le pegó la crisis del 1929, la crisis económica, y esto lo llevó a una gran crisis en el país, tanto así que terminó su periodo y no lo quisieron reelegir. Ante la clara tendencia de las personas a el actual presidente Jorge Alessandri, lo que intentaron el partido nazi fue hacer un golpe de Estado. Tomaron la Universidad de Chile y tomaron el Seguro Obrero, que se encuentra a una calle del Palacio de la Moneda, que es por así decirlo, el Palacio de Gobierno. Ahí lo que intentaban era hacer un levantamiento armado, haciendo ellos una distracción y alentando a Carlos Ibáñez a que hiciera un golpe de Estado junto con el ejército que era simpatizante de él. Pero esto no ocurrió. Jorge Alessandri mandó matar, literalmente mandó matar a todos los implicados, no haciéndoles un juicio, no esperando a que los arrestaran. Literalmente mandó un mensaje al general para que entraran al Seguro Obrero y mataran a todos. Por eso esto se le conoce como la matanza del Seguro Obrero. Y es algo que hasta hoy se recuerda todavía. El, el partido se disuelve a partir de este momento. Una fracción genera lo que es el Partido Nacional Fascista, que terminaría sus prácticas en 1942, y otra parte siguió siendo el Partido Nacional Socialista, pero la parte que era más hacia la izquierda, junto con Bon Marés, se van al Partido Vanguardia Popular Socialista. Aquí no logró absolutamente nada, más bien cosechó más enemigos al hacerse de izquierda y solamente consiguió ser alcalde una vez. Eh, lo malo fue que hubo una batalla campal en la que se le acusó de ser el incitador. Por esto se le encerró en un manicomio y cuando salió ya no volvió a participar en la vida política. La siguiente, por favor. En Brasil también existía un movimiento fascista. Getúlio Vargas, el que fue de hecho presidente y algunos dicen dictador por mucho tiempo, en 1937 declara que va a ser un estado nuevo, el Estado Novo. Este estado nuevo buscaba de cierta manera oprimir los movimientos comunistas o socialistas junto con la libertad de prensa. Durante este gobierno, algo que pegó mucho fue el movimiento de acción integralista brasileña. Este movimiento era un movimiento profascista liderado por Plinio Salgado, la persona que tenemos en la imagen. Plinio Salgado, de hecho, mantuvo reuniones con Mussolini y movilizó un importante número de personas. La siguiente, por favor. Estos dos de aquí fueron presidentes de dos países abiertamente pronazis. Si bien Argentina, eh, con Juan Domingo Perón, no se declaró en favor del eje, mantenía relaciones muy estrechas con Alemania. No solo tenía reuniones con diplomáticos alemanes que le presentaban espías alemanes, sino que también ayudaba con cierto financiamiento a los periódicos.
El hombre de la derecha es Alfredo Stroessner. Él, de hecho, no nada más fue asesorado por algunos alemanes, sino que también financió la expedición de Jacques de Mailloux a Tiwanaku. La que sigue, por favor. Pero entonces, ¿qué pasó con el Papa? El Papa Pío XII, que de hecho tuvo reuniones con eh, Wilhelm Canaris, el jefe de la ABER, el Papa nunca se pronunció en contra del nazismo. Muchas veces los judíos pidieron de cierta manera su ayuda, pero él nunca dio su apoyo a los judíos, nunca accedió a sus peticiones de ayuda. Solamente una vez dio una especie de discurso en el que, si bien decía que todos merecían respeto, que todos merecían vivir, no pronunció ni siquiera la palabra judío. Además de eso, en cierta propaganda nazi ponían su imagen y además mantuvo algunas relaciones cercanas con jefes nazis. El hombre de la derecha es Alois Udall, un sacerdote, obispo, que no solo ayudó a los nazis, sino que incluso escribió un texto apologético en favor del nazismo, que se llamaba, de hecho, Los Fundamentos Nacionalsocialistas. Estos dos, junto con el Reich, hicieron lo que fue la Ruta de las Ratas, o también conocida como la Red Romana, una serie de lugares como conventos, como iglesias, donde los alemanes se podían refugiar en Italia para salir de Italia y llegar a América. Incluso se les expedía documentación falsa con nombres falsos para que llegaran sin ningún problema a los países americanos. Por supuesto que si lo expedía la Santa Sede, si lo expedía la Cruz Roja, pues nadie iba a sospechar que eran falsos. La siguiente, por favor. Algunos de los alemanes que salieron a través de esta red romana fue Ante Pavelic, un golpista dictador de Croacia que buscaba la independencia de Croacia y de hecho le ofreció cierto territorio a Mussolini si le apoyaba en el golpe de Estado. Ya en Alemania se integró como el jefe del cuerpo de seguridad de Juan Domingo Perón, el presidente de Argentina. También en Argentina, Ronald Richter, un científico alemán, fue no solo el científico estrella, sino incluso un amigo de Perón que le prometió la fusión nuclear, pero que al final solamente fue una pérdida de dinero y es algo de lo que se le achaca mucho a Perón, y el antiperonismo es algo que tiene casi como bandera el apoyo que le dio a los nazis. También escapó Walter Rauff, que fue asesor en la dictadura de Pinochet, y también de hecho se le atribuyen alrededor de 500.000 de muertes en el Holocausto. Klaus Barbie, que fue conocido como el carnicero de León, que vendía armas tanto a dictaduras como a los rebeldes de las dictaduras, y tuvo cierta participación en un golpe de Estado eh, que fue en Bolivia. También estuvo Karl Wolf, un alto oficial de las SS, que fue de hecho el que rindió las fuerzas nazis en Italia sin el permiso de Hitler. Este hombre se hizo amigo de Walter Rauff y de hecho terminó siendo empresario, por así decirlo, en América. Además tenemos a Friedrich Spen, que fue un importante falsificador de libras esterlinas que buscaba tumbar la economía de Inglaterra, que terminó en Lima, en Perú. La siguiente, por favor. Los tres más importantes personajes que salieron a América fueron estos de aquí.
Joseph Mengele, Adolf Eichmann y Otto Skobenzi. Adolf Eichmann es el creador de las cámaras de gas. Este hombre estuvo viviendo en distintos países de América, viajando entre Brasil, Chile y Argentina. Al final fue atrapado por un comando israelí que llevaba tiempo buscándolo, y después de cierta disputa legal en la que un abogado que decía ser de la organización defendía a capa y espada a Eichmann, diciendo que en Chile, su último lugar, no existía la pena de muerte, no existía el, el delito de crímenes de guerra, no había un tratado para extradición, etcétera. Al final fue arrestado, atrapado y condenado a muerte. Joseph Mengele, el ángel de la muerte, fue alguien que nunca fue encontrado en realidad. Él estuvo mucho tiempo en Brasil, se dice que hizo experimentos con una comunidad en Brasil, una comunidad que tiene índices de natalidad de gemelos altísimo. Si buscas un poco en internet, puedes encontrar fotos de familias con 4 gemelos, con 5 gemelos, que se dice que ahí fue donde experimentó Mengele, buscando hacer, por así decirlo, una copia de Hitler. De hecho, incluso hay películas sobre eso. Al final murió de viejo en Brasil, en una comunidad muy, muy alejada. Y Otto Skobenzi, que fue un importante oficial de las SS, de hecho fue un hombre de confianza de Hitler, que en la operación Roble fue a rescatar a Mussolini en un hotel en el que estaba encerrado y cercado por fuerzas de los aliados. Además de eso, eh, era conocido como el nazi más peligroso del Reich por sus operaciones de sabotaje. Bueno, con esto yo terminaría mi participación. Este, doy paso a la parte de preguntas. Muy bien, Ricardo. Este tema que, bueno, muchas veces despierta mucha controversia y que también se presta mucho a la interpretación, o mejor dicho, a la mala interpretación de las fuentes, tal como pasa con muchos documentales que vemos, bueno, que mucha gente ve, mejor dicho, de history y demás cosas que no son hechos por historiadores, por cierto. Bueno, vamos a dar inicio a las preguntas. Vamos a ver quién se anima a participar. Ya saben, levanten aquí la mano, así como yo lo estoy haciendo. O bien, dejen su pregunta aquí en el chat para que la leamos y nuestro expositor le dé respuesta. Vamos a ver quién se anima, Ricardo. Vamos a ver quién se anima, quién quiere participar. En lo que alguien se anima, pues yo tengo algunas, a ver qué me puedes decir. Bueno, primero, pues quiero agradecerte por el tiempo que estás dedicando aquí. Y te quiero preguntar sobre el aspecto de qué diferencias o qué similitudes habría entre este nazismo que hay aquí en América y el que hay como tal, o el que había en la parte alemana. Si es que realmente eran mismos ideales, si eran como tal una calca una de la otra, o si había aspectos diferentes. ¿Qué podrías decirme al respecto? Bueno, como en el caso del partido nazi de Chile, el nazismo que se presentaba aquí en América era más enfocado al nacionalismo, al ultranacionalismo, no tanto a la pureza racial o a este odio que tenían a los judíos. Es un poco como lo que se ve o lo que se vio
en el 2019 con los candidatos ultranacionalistas alrededor del mundo, como Trump, como Le Pen, como este grupo que se llama algo así como el Nuevo Sol o el Nuevo Amanecer en Grecia, que son ultranacionalistas, pero no son antisemitistas, por ejemplo. Eh, de hecho, se le calificaba a Trump como fascista y no tanto por el tema de ser militarista, por ejemplo, sino por esto de haz América grande de nuevo, por esto de tratar de hacer un nacionalismo que no se abriera las fronteras, por ejemplo. Eh, Era diferente en ese sentido, no existía este sentido de la pureza racial tanto y se tiene más un sentimiento nacionalista. Muy bien. Aquí tenemos unos comentarios de Luis Ángel Leiva. Nos dice que fue muy interesante la ponencia y felicidades. Muy bien. Vamos a ver a quién gusta preguntar algo, alguna duda o algo alguna información que tengan que se contraponga con algo que dijo hoy el expositor. Porque les digo, muchas veces hay como que muchos aspectos medio extraños en ese tipo de temas que hasta lo relacionan con cosas ya de extraterrestres y demás, ¿no? Sí, es algo que se ve mucho en ese canal, History Channel, y está muy enfocado a atraer gente, no tanto a informar sobre lo que ocurrió en realidad. Esta idea de la campana nazi, por ejemplo, que según era como el primer dispositivo para viajar en el tiempo, una cosa así. Esto, o sea, a lo mejor tenían esa idea los nazis, pero no es algo importante en realidad. No es tampoco algo que te describan. Si te das cuenta, nunca te describen las cosas, siempre alargan mucho ese tipo de documentales. Sí, son documentales que, como ya lo dices, son para llamar la atención del público. O sea, se buscan aspectos que despierten morbo, incluso, o simplemente me acuerdo que una vez vi uno que se llama Alienígenas Ancestrales. Y se aprovechan mucho de los espacios o los vacíos históricos y los interpretan, o mejor dicho, los malinterpretan sin un sustento teórico. Simplemente echan a volar la imaginación y dicen esto significa tal, sin saber, por ejemplo, iconografía, sin saber interpretar, por ejemplo, una lápida maya o cosas así. O sea, son como muy... Eh, sirven mucho para liberar tu imaginación, ¿no? Pero pues de hecho, de eso a que tengan sustento histórico, pues claro que no. Eh, pero bueno, volviendo un poco al tema, si no hay otras preguntas, yo quiero hacer una más que me parece importante retomar. Es el aspecto de la pureza racial. ¿Tú qué podrías decirnos, Ricardo? Hoy en día se discute mucho el término de razas. ¿Existen o no razas? Según tengo entendido, hasta donde sé, biológicamente no existen las razas. Eh, ¿Tú qué podrías decir sobre este término o esos argumentos científicos de la época que buscaban justificar ese aspecto de razas y demostrar la supremacía de la raza aria por encima de otras? ¿Qué podrías decir al respecto? Bueno, en realidad estas investigaciones eran un poco encaminadas a confirmar lo que saben. Hay algo que se llama el sesgo de confirmación, que es que si tú vas hacia algo con una idea, la vas a buscar confirmar en todo el momento. Entonces, si tú buscas, por ejemplo, la raza india y los orígenes de la raza india, tú en algún momento vas a topar con pared y vas a darle la vuelta nada más. No vas a realmente poner en conflicto esta pared. Es cierto que hay diferencias, a lo mejor en color de piel, a lo mejor en características físicas, pero esto no responde a una diferencia racial tal cual. De hecho, aquí en México, José Vasconcelos escribió lo que era la raza cósmica. Esto que decía que
eh, el mestizaje era la unión de todas las mejores características, ¿no? No, en realidad eso es una especie de nacionalismo dirigido a la raza. Sí, bueno, pareciera entonces que este discurso de racismo, de las razas, va muy enfocado al discurso nacionalista, y yo creo que hasta cierto punto hoy en día puede seguir siendo aceptable siempre y cuando se entienda como algo que tiene el objetivo de legitimar alguna nación. Pero bueno, creo que ya hoy en día, si vemos unos aspectos donde estas razas te llevan, por ejemplo, a querer someter o a querer matar a otro por el simple hecho de supuestamente ser inferior, pues creo que aquí ya estamos hablando de unas ideologías muy extremas que lejos de muy radicales, que lejos de hacer un bien, están haciendo un mal, incluso a la misma nación que lo está promoviendo. Hoy en día puedo decir que esto de las razas, bueno, lo sé por unos cursos que he llegado a tomar sobre derechos humanos y cosas al respecto, que el aspecto de raza, pues hoy en día, pues ya está más que rebasado, ¿no? Incluso en el aspecto de crear un nacionalismo ya no se ocupa, o mejor o dicho, se busca ya no emplearse. Sí, se siguen creando esta idea de héroes nacionales, esta idea de grandes personajes o de grandes individuos que han forjado una nación y que siguen creándose nuevos prototipos, pero como que al menos en la parte occidental, en esa parte del mundo occidental, como que se busca hacer a un lado, erradicar por completo esta idea de racismo. Así es, muchas veces dice que el mexicano es indígena, el verdadero mexicano es indígena, y pues por supuesto que no. Todos somos producto de nuestro pasado. Hoy en día en México, por ejemplo, es muy raro alguien que te diga que es realmente indígena, porque posiblemente las prácticas ya cambiaron o ya alguno de sus antepasados no fue indígena. Entonces, como tal, las razas en algún momento van a dejar de existir estas diferencias como tal. Y pienso que es momento es momento de empezar a cambiar esa mentalidad de las razas, sobre todo a partir de pues el nazismo, que fue un holocausto como tal de una raza sobre otra. Sí, estos discursos van a ir cambiando, cada vez se trata de omitirlos, que también, como bien hemos dicho en otras charlas, depende del contexto histórico en el que estemos situados. Quizás en determinado momento fue visto como algo bueno, incluso necesario, pero los valores son cambiantes, los valores morales, los valores van cambiando. Entonces, así como alguna vez estuvo permitido, llega el momento en el que ya no, y pues creo que ese momento ha llegado. Aquí tenemos en el chat un comentario de Claudia Zamora. Gracias por la información, muy interesante. Muchas gracias, Claudia, y gracias por estarnos acompañando. Y bueno, le doy la palabra a Zaira Edith, que está levantando la mano. Y ahorita regreso con Claudia Zamora. Muchas gracias. Bueno, primero un comentario nada más con respecto a lo que estaban diciendo. Pues sí, efectivamente esta idea de las razas cada vez va más en desuso, específicamente hablando de humanos, ¿no? De hecho, se considera como algo discriminatorio hablar de razas, aunque a lo mejor para efectos de estudio, pues puede tener cierta practicidad, pero esa ya es otra historia, ¿no? Y lo que quería mencionar es que realmente esta idea de tener unas razas puras o tratar de que haya la mayor pureza en cuanto a los individuos y que no se mezclen tanto con personas de otras características, pues es una idea desde el punto de vista biológico, que es desde el que yo quisiera hablar ahorita, bastante errada y poco muy desafortunada, ¿no? Porque el no tener tanta combinación, por decirlo así, con otros humanos, lo que va a hacer a la larga es que te va a condenar a la extinción.
Entonces, realmente, en lugar de generar un beneficio, a la larga te va a generar problemas, porque uno, puedes tener muchos defectos genéticos o algunos defectos genéticos, y dos, pues al no haber tanta variación, vas a ser menos resistente a los cambios del ambiente y vas a tener muchas probabilidades de extinguirte o tener problemas en cuanto a tu cantidad de población. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, pues no es una idea muy adecuada, ¿no? Ya a lo mejor desde puntos de vista políticos, pues ya la cosa cambia, pero eso sería desde el punto de vista más biológico. Es un comentario, no sé si quieran decir algo al respecto porque también tengo una pregunta. Sí, de hecho, quería decir que muchas veces entre los reyes se tenía la costumbre de casarse con el primo, con el tío, con la prima, con la tía, y esto llevó a que, por ejemplo, reyes que tuvieran 10 hijos, de esos 10 solo 2 o 3 sobrevivieran. Sí, pues con esto que mencionas de los reyes es el claro ejemplo, ¿no? Salían niños muy defectuosos, incluso salían con deformaciones, con problemas congénitos y aspectos cognitivos, no aprendían bien las cosas o nacían o vivían muy poco, que era algo muy común. Y pues yo creo que en este aspecto de biológico, esta explicación biológica sirve mucho también para entender, o mejor dicho, para también hacer a un lado esta idea de las razas, o sea, hasta qué punto valdría la pena conservarlo o hasta qué punto valdría la pena empezar a cambiar esta perspectiva de razas puras. Pues bueno, Zaira, ¿cuál es tu pregunta? Ay, perdón. Si gustas, pasa el comentario de Claudia que va más enfocado a este tema y luego yo porque creo que me salgo un poquito del tema. Ok, a lo mejor y en esa pregunta también, a ver si nos puedes apoyar un poco, Zaira. Zaira es bióloga, entonces pues tiene muchos conocimientos del aspecto científico. Aquí nos dice Claudia Zamora. Entonces los experimentos que se hacían para buscar la raza aria no están justificados científicamente o biológicamente, por así decirlo. A ver, ¿qué nos puede decir primero Ricardo? No, bueno, lo que se buscaba con las tesis, por ejemplo, era demostrar la impureza de una raza o por antonomasia buscar la pureza de la otra raza. Entonces, estos, desde la perspectiva de la historia, yo podría decir que no está justificado de ninguna forma. Si bien existieron comunidades originarias, por decir, en África o en América o en Europa, estas todas tienen un mismo origen. Ok, bueno, complementando lo que dice Ricardo, yo puedo decir que, pues sí, o sea, como tal, si nos enfocamos en el aspecto científico de hoy en día, pues no tendrían gran sustento, según yo, al menos de que ahorita Zaira diga algo diferente. Pero básicamente era nada más como demostrar por ejemplo, tu sangre, de cuántas partes diferentes del mundo vienen, ¿no? De dónde tiene herencia, por así decirlo. Así como, por ejemplo, si hoy en día te haces un estudio y resulta que tienes tanto por ciento de africano, tanto por ciento de europeo y así sucesivamente. Sería básicamente, según yo, lo que arrojaría. También hay que entender que las disciplinas, por ejemplo, en el siglo XIX, lo que buscan es legitimar en general a los europeos como una raza superior del resto del mundo, hacer ver al europeo como lo máximo. Por ejemplo, así nace la antropología, el estudio, por ejemplo, de los huesos, de las estructuras óseas en ese entonces y de la cultura occidental, tiene ese objetivo, demostrar que la cultura europea está por encima del africano, por encima del americano. O sea, básicamente, para que me entiendan, si lo vemos con ojos de hoy en día, la academia de ese entonces era una academia racista, eh, y que buscaba justamente legitimar a Occidente por encima del resto del mundo. No sé, Zaira, ¿qué nos pueda decir para complementar aquí?
Pues los puntos más relevantes ya los mencionaron, solamente a lo mejor concretar un poquito, pero justamente, ¿no? La ciencia, desde el punto de vista científico y especialmente biológico, pues es una actividad humana. Ya desde ahí hay un sesgo y obviamente dependiendo de las ideas y los fines de cada humano que esté haciendo la ciencia, pues le va a dar cierto enfoque. Y también como ya mencionaba Fausto, ¿no? La ciencia es una actividad que está en constante cambio. La ciencia que actualmente tenemos y conocemos no es la misma de aquellas épocas. Entonces los objetivos también eran diferentes. Por ejemplo, la eugenesia, que era una actividad que era pues científica, ¿no? Tenía todos los estándares para calificar como una actividad científica, pues si hoy la vemos en perspectiva, pues podemos pensar que es hasta una locura, pero en su momento, pues es algo, un estudio que se está haciendo y que puede estar justificado, aunque a lo mejor éticamente pues no es lo más correcto ni adecuado. Pero repito, nunca hay que dejar de lado que la ciencia es una actividad humana y es una actividad que está en constante cambio. Entonces, lo que antes era válido, a lo mejor hoy ya se ve como algo totalmente inadecuado, e igualmente no dejar de lado que son humanos los que la estamos llevando a cabo y por tanto, pues hay sesgos y siempre lo vemos desde nuestra perspectiva. Muchas gracias, Zaira. Sí, pues gracias por complementarlo con esta parte científica. Bueno, ahora le doy la palabra a Dulce Hernández. Gracias. Bueno, yo también, aparte del comentario que voy a hacer, quería preguntar qué tan avanzada estaban las investigaciones conforme a esta raza pura, por así decirlo. Porque, por ejemplo, no quiero ahora sí que justificar obviamente lo que hacían, que obviamente pues está mal, o más que nada en los pensamientos de la actualidad pues bueno, pues sí, está mal, ¿no? Pero cuando nosotros buscamos como que una raza pura, pues luego, bueno, tendemos como a pensar que precisamente que se va a acabar pues esta variabilidad, y sí es cierto, se acaba la variabilidad, y por lo tanto pues no tiene caso como hacerla, o tratar de llegar a esta raza pura, porque se nos hace imposible, ¿no? Porque va en contra de todo. Y por eso, de hecho, hay un efecto que se llama depresión endogámica, porque primero que nada, para llegar a una raza pura, vamos a tener que cruzar, ahora sí que organismos que al final de cuentas van a tener parecidos genéticamente, ¿no? Hablando. Entonces se llegan a cruzar, no sé, entre familias o yo qué sé, ¿no? Y hay esta endogamia y ocurre este efecto, ¿no? Y empiezan a aparecer precisamente estos efectos que tiene, bueno, que dijo ya Zaira, y ahí al final pues se cae, ¿no? Se cae su raza pura. Pero ¿qué pasa si nosotros llevamos un control en eso? Si vamos refrescando poco a poco esa raza. Entonces, si nosotros hacemos una selección, por así decirlo, se mantiene esa raza y vas a llegar a tu raza, ahora sí que pura, ¿no? Por así decirlo, y se va a mantener. A partir de ciertas generaciones vas a llegar a tu meta. Pero ahora sí que para eso ahí va mi pregunta, como qué avances tenían en ese aspecto, pues ellos, como para creer o querer más bien llegar a esa raza pura como tal. Bueno, bueno, les comento, ella es veterinaria, es genetista en proceso de titulación, entonces por eso nos puede complementar un poco esto. Bueno, en las investigaciones, si van al Museo de la Tolerancia en el centro de la Ciudad de México, pueden encontrar mucho de los instrumentos que utilizaban para medir, medían todo, para definir lo que era la raza pura. No solo que fueran de piel blanca y de ojos azules y rubios, sino también les medían la nariz, también les medían los dedos,
también la estatura, es decir, buscaban ahora sí que cualquier cosa para decir esta es la raza pura y para confirmar lo que pensaban. Como dije antes, Hitler tenía esta idea de que primero los judíos eran una raza impura, una de tantas razas impuras, porque también estuvo contra gitanos y otras razas. Y él buscaba confirmar que esta idea de que los arios, el pasado ario, los ancestros de los alemanes, eran una raza pura e incluso que él mismo era puro de cierta forma. Pero, como te digo, buscaban casi cualquier cosa para demostrarlo. O sea que no como tal era como que llegar a esa raza pura todavía, sino que era primero, o se quedaron más bien en demostrar que ellos eran puros, por así decirlo. Sí, sí, pensaban que tenían un pasado de una raza pura, la raza aria, y buscaban primero decir existió, luego decir así eran y luego decir así es hoy. Gracias. Sí, bueno, yo creo que entonces básicamente por lo que dices, Ricardo, esta idea de la raza pura tenía más que nada una justificación histórica nacionalista. Esta idea de que nosotros siempre hemos sido así siempre, y por lo tanto siempre seguiremos siendo así. O sea, más que nada es como formar este pasado glorioso, pero fundamentado en una raza pura. O sea, no, y pues se buscaban como algunos apoyos de cualquier tipo, más que nada basados en la observación, para justificar esa raza pura, ¿no? Sí, así es. Precisamente por eso se creó la NNRB, para buscar cualquier vestigio arqueológico, cualquier escrito que dijera que existían los arios. Esto llevó de hecho a malas interpretaciones y por eso se hizo, por ejemplo, la expedición argentina buscando el Santo Grial. Muy bien. Qué interesante esto de las razas, ¿eh? Y la forma en la que lo abordaban los nazis. Zaira, tenías una pregunta. ¿Gustas decirla? Sí, gracias. Bien, no, hago la pregunta poniendo, o más bien diciendo de antemano que a lo mejor se mencionó y yo me distraje, entonces si es así, me disculpo. Lo que quiero saber es si aquí en México hubo algún impacto del nazismo, así como a lo mejor lo que mencionaste en Chile y en Brasil, si este fue menor. Y asimismo, como segunda pregunta, pero que tiene que ver con la primera, eh, ¿cuál sería o cuál hubiese sido el principal bastión nazista en Latinoamérica, sabiendo de antemano que no era un nazismo igual al que había en Alemania? No sé si sería Chile o tú ya me dirás mejor. Gracias. Bueno, justo estaba esperando esa pregunta. Creo que es una de las preguntas obligadas para esta exposición. Eh, en México sí existe una red de espionaje nazi. Eh, Como sí, sí mencioné un poco, pero no lo profundicé. La red de espionaje alemana se centró en Brasil, Chile y Argentina, pero también fue de cierta manera importante aquí en México. Em, en México se instalaron comunicaciones, telecomunicaciones como radio, por ejemplo, que la inteligencia inglesa e inteligencia de Estados Unidos lograron interceptar algunos mensajes. De hecho, gracias a esos mensajes interceptados fue que se logró la captura de más o menos 20 espías nazis. A partir de esto, se enteran en Alemania e intentan volver a mandar espías, pero por una mala coordinación, los espías que mandaron llegan a Argentina y se quedan en Argentina. En México no existió un nazismo o un partido nazi o un partido fascista como tal, pero sí existió el nacionalismo, por ejemplo, este de Vasconcelos, un nacionalismo de corte racial
pero como te digo, no es como, no fue uno de los lugares más importantes para Alemania, aunque sí le interesaba el petróleo. En alguna charla anterior ya habían dicho que México estuvo en cierta relación con Alemania hasta que los mismos alemanes hundieron dos barcos petroleros. En ese momento fue que México pues entró, digamos, en la guerra, por así decirlo, en contra de los nazis, y esto llevó a que Alemania pues, buscara cómo robarse el petróleo de México. Asimismo, para tu segunda pregunta, el lugar donde más operaciones nazis podía existir hubiese sido, a mi parecer, Argentina. No solo porque estaban más instalados aquí o porque porque existía la comunidad más grande de alemanes en ese tiempo, sino porque el mismo Perón, que era el presidente, eh, tenía relaciones con los diplomáticos alemanes, con el embajador, con espías, con científicos, como lo dije, con Ante Pavelic y con Ronald Richter. Entonces, ahí hubiera sido, digamos, el centro de operaciones. Muchas veces se dice que Argentina hubiese entrado como parte del eje si no fuese porque estaba prácticamente rodeado por otros países en contra del eje. Ok, Zaira, quedó respondida tu pregunta. Sí, sí se respondió, nada más que en lo que él iba hablando, me surgió una inquietud. Ahora que mencionabas a Vasconcelos, querrá decir que el lema de por mi raza hablará el espíritu de la UNAM tiene un poco que ver con esta visión que él tenía. Adelante, Ricardo. Bueno, esto de la raza hablará por mi espíritu. La UNAM tiene en sus orígenes, tiene un origen positivista. Por eso esto de amor, orden y progreso, por ejemplo. Eh, pero, y Vasconcelos pues, sí tuvo como un lugar en la UNAM, pero que yo entienda, no se refería a la raza cósmica de Vasconcelos, sino un poco más a la raza, digamos, por así decirlo, mexicana. Es un tanto complejo. No te lo podría responder aquí mismo porque es un tanto complejo, pero a lo mejor, bueno, a lo mejor Leonardo me puede completar un poquito esto. Pues más que nada corresponde al contexto de la época, o sea, hay que retomar el aspecto de que las razas es un elemento muy constante en el mundo entero para formar un nacionalismo. Durante el siglo XIX y siglo XX México crea diferentes nacionalismos, no creas también que es uno solo, pero sí se apoya mucho en este aspecto de la raza. Y como ya lo dijo Ricardo, tiene su base en el positivismo, una corriente igual europea que fue adaptada aquí en México, pero no se deriva directamente de lo de Vasconcelos. De hecho, me parece que es un poco todavía más antiguo, antes de Vasconcelos, y fue instaurado en tiempos de Porfirio Díaz, o sea, es muchísimo antes, pero sí se retoma el aspecto de la raza para demostrar un pasado glorioso y un futuro que seguirá siendo igual de glorioso para aquellos que forman parte de una institución, o en este caso de un país entero, porque recordemos que la UNAM era la Universidad de México, no la Universidad de la Ciudad de México, sino de todo el país. Entonces es más que nada más antiguo que Vasconcelos, del siglo XIX me atrevería a decirlo. Es lo que te podríamos decir, Zaira. Sí, muchas gracias. Sí, justo porque, bueno, yo tenía entendido que fue José Vasconcelos el que propuso este lema y por eso me saltó luego que él habló de que él tenía como que rescataba este tipo de ideas más hacia lo nacionalista. Muchas gracias, estuvo bastante buena la charla y pues aquí seguimos. Gracias. Muchas Gracias. gracias, Zaira. Bueno, pues ya llegando a la recta final de esto,
Por si les interesa ver un poco de cómo ha ido evolucionando la ciencia, les recomiendo que busquen por internet a un autor, a un historiador de historia de la ciencia justamente, que se llama Rafael Guevara Pfeffer. Eh, Nos dice aquí Luis Ángel, bastante interesante las preguntas. Gracias, Luis. Eh, Les decía, el Rafael Guevara Pfeffer es un historiador que te aborda toda esta evolución de los procesos históricos de cómo la ciencia ha ido evolucionando. Ha dado múltiples conferencias por parte de la Academia Mexicana de la Historia. Ha trabajado, incluso me parece que tiene 1 o 2 libros que están disponibles en la red, ahí para que lo busquen, por si les interesa. Y bueno, ya también para terminar, les quiero pedir de favor que me registren su asistencia del día de hoy. Es el formulario de asistencia. No se les pide correo electrónico, no les vamos a mandar más publicidad ni nada de campaña política. Es nada más para registrar la asistencia del día de hoy, para tener cuestiones estadísticas, para saber cuántos entraron, si son o no, por ejemplo, historiadores, y pues con base en esto, mejorar las próximas charlas. Ricardo, ¿algún último dato que quieras mencionar? Bueno, también en el ámbito de la ciencia los nazis influyeron mucho. De hecho, hubo, me lo reservé, un genetista alemán que buscaba una semilla transgénica que fuera resistente a sequías, a lluvias, a todo. Y también aisló un agente biológico para acabar con la planta de la cocaína o la base de la cocaína. Y por esto se dice que los cárteles lo mataron en 1991, me parece. Entonces, junto con esto de la genética, con esto de la raza, los nazis hicieron muchos avances en la ciencia, no nada más en genética o medicina, sino también biología, arqueología, etcétera. Ok, pues sí, bastantes avances los que desarrollaron los alemanes. De hecho, pues creo que sí han desarrollado cosas bastante interesantes que pues valdría la pena también hacer una charla al respecto. Pero pues bueno, gracias por tu comentario, Ricardo, y pues gracias también al público que nos acompañó el día de hoy. Perdón por las fallas técnicas que en determinado momento hubo. Y pues bueno, aquí nos dice Luis Ángel que en guerra somos más productivos. Bueno, es que la guerra tiene sus ventajas hasta la fecha, por algo sigue habiendo. Y pues bueno, con esto vamos a dar por finalizado. Te agradezco, Ricardo, en nombre del gobierno de la Ciudad de México y en nombre del programa Pilares, que nos hayas acompañado. Y al público también les agradezco que hayan estado con nosotros el día de hoy. Con esto finalizamos y nos estamos viendo en una próxima edición de Charlas sobre Historia de México. Hasta la próxima. Listo. ¿Ya puedes cortar la grabación, Luis? A ver.